hemos desarrollado algunas técnicas que permiten poder resolver o reparar unidades de control electrónico en vehículos. Dictamos cursos en diferentes lugares del mundo, principalmente en América, desde Estados Unidos en compañía de algunas empresas, hasta Ecuador, Colombia, Perú, y estamos todo el tiempo trabajando en el tema de diagnóstico y sobre todo investigación. Investigamos mucho el tema de la reparación de las unidades y ya son muchos años, son más o menos 12, 13 años dedicados a investigar y resolver muchos temas relacionados con las computadoras. En este caso, a través de Autoavance vamos a dictar una charla que tiene como objetivo que las personas que están interesadas puedan por lo menos ver una técnica de diagnóstico sobre un circuito de fuente, el cual tiene como principal finalidad poder suplir o colocar las alimentaciones necesarias para que una unidad de control electrónico pueda trabajar. Las unidades de control electrónico sobre las cuales estamos trabajando o vamos a trabajar son unidades de control electrónico del tren motriz denominadas como PCM o SM, y estas computadoras tienen una función muy importante, que es la de controlar todo el tema de inyección electrónica, controles de diagnóstico a bordo, y además se complementan algunos trabajos como el de la transmisión automática y sistemas de frenos ABS, también vienen algunas unidades de este tipo. En particular, la unidad que traje para muestras, para práctica, es una unidad de un vehículo Ford de cilindradas 4.6 del año 2010 y una unidad bastante moderna, la cual tiene la capacidad de poder manejar diferentes voltajes, entre ellos 5 voltios de suministro para sensores, 2,6 voltios de suministro para los circuitos de RedCam principalmente y para el microcontrolador, y 3,3 voltios para circuitos de controlador. Vamos a tratar de estudiarla, a ver algunos puntos de diagnóstico. Por supuesto, en la medida de lo posible, ustedes, algunos ya trabajarán la parte electrónica, otros pues están iniciando, otras personas por ahí son interesadas en los autos y quieren conocer o aprender algo más de la electrónica. Hoy en día la electrónica automotriz es muy importante y sobre todo esta parte electrónica al interior de las unidades es fundamental, puesto que casi el 75%, 80% de los vehículos que estamos trabajando hoy en día son todos con computadoras, tienen computadoras para todo. Para que tengan una idea, un vehículo como el que vamos a trabajar hoy tiene computadoras, hasta en la rueda tiene un sensor que mide la presión del neumático. Estamos hablando que podemos encontrar fácilmente 20, 25 unidades y todas las unidades por dentro funcionan de la manera que yo voy a explicar. Entonces, para no alargarlo más, vamos a ver la unidad de control, vamos a tratar de estudiar el circuito fuente, vamos a hacer una explicación de lo que es el circuito fuente, y ya habíamos conversado que el principal objetivo es poder suplir de energía para los controladores, los cuales tienen que trabajar con voltajes estables, igual que los sensores también tienen que trabajar con voltajes estables, igual como circuitos periféricos de la unidad, como los sistemas de RedCam, que también deben trabajar con voltajes estables. Entonces vamos a hacer una vista sobre esta unidad de control, vamos a poner una cámara sobre la computadora y vamos a observar qué circuitos tenemos nosotros en este sistema. Después de esto, que evidenciemos cada una de las partes de la unidad, vamos a estudiar en particular un circuito que sería el circuito de fuente de este sistema y con unos tips de diagnóstico importantes para tratar de entenderlos, por supuesto, algo complejo, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Entonces vamos a ver un poco la unidad de control, vamos a hacer una vista sobre ella y vamos a explicar cómo funciona. Muy bien, acá tenemos una vista de la unidad de control. Fíjense que tenemos por un lado interconectada la unidad con el ramal original del vehículo. Acá está el ramal original, tenemos una fuente de poder a un costado, la cual suministra un voltaje regulado de 12 voltios. Esta unidad de control tiene 3 conectores, 2 conectores de 70 y uno de 50. En este caso, uno de 70 y 2 de 50. O sea que sería una unidad de control de 170 pines. Si nosotros vemos la unidad de control en esta vista, vamos a acercarlo un poco más para que se pueda observar mejor, podemos apreciar varias cosas. Primero, existen 2 caras en esta unidad de control, o digamos así, dos partes en la unidad de control, una parte superior que estoy observando ahora y luego una parte que hizo una sección en la computadora para que ustedes puedan ver mejor la parte de abajo de la unidad de control. Acá tenemos por la parte de abajo, en este sector, se va a encontrar la parte de procesamiento de datos, que sería como el cerebro de la unidad de control. Obviamente acá no lo estoy viendo, solamente estoy viendo algunos periféricos, pero en la parte de abajo se va a encontrar el procesador, que ya lo vamos a estudiar. Esto que está acá
son condensadores de estabilidad. Todo esto tiene como objetivo estabilizar entradas. Acá hay algunos circuitos que trabajan con 12 voltios para control de motores, por lo tanto tienen un sector de estabilidad, algo así como una pequeña batería. Estos van a ser drivers de controles, por ejemplo, de encendido, ignition coil driver, y con ellos se van a manejar, por ejemplo, los ignition coil o las bobinas coil on plug, que son las bobinas que van sobre las bujías. Esto que está acá es un diodo de protección de entrada, se denomina diodo Zener, protege todas las corrientes que van entrando a la unidad. Y por acá nosotros vamos encontrando ya el sector que nos interesa un poco, que sería el sector de nuestra fuente. Este sector, en este estudio, obviamente cada parte de la unidad tiene una importancia. En este estudio, este sector cobra bastante importancia, puesto que es el encargado de suministrar la energía estable para que puedan trabajar los circuitos al interior de la tarjeta y al exterior, como el caso, por ejemplo, de los sensores que necesitan una tensión constante o regulada aproximadamente de 5 voltios, o digamos más que aproximado, muy estable en 5 voltios. Bueno, obviamente la unidad de control, para los que no la conocen, no viene así de desarmada, ¿no? Nosotros la hemos desarmado para que ustedes puedan ver por dentro cómo se realizan algunos procesos. Bueno, si nosotros detallamos un poco la parte de fuente, voy a colocarla acá un poco mejor para que ustedes la puedan observar. Aquí creo que nos da una vista muy buena. Esta parte de fuente que nosotros vamos a apreciar acá, la he escogido. Yo sé que hay muchas personas que ya reparan unidades, entonces la escogí. Otros estamos empezando, pero bueno, de todo. La escogí porque es una unidad en su fuente bastante compleja. ¿Qué tenemos nosotros en este circuito fuente? Tenemos unos capacitores, que son estos, o condensadores. Se denominan condensadores del tipo electrolítico, SMD, porque son Surface Mounted Device, o sea que son componentes de montaje superficial. Los componentes de montaje superficial que ustedes están observando acá son los que se utilizan en la mayoría de unidades de control electrónica modernas, puesto que son más efectivos respecto a la vibración. O sea, se agarran mejor en la unidad de control, y esto permite que la unidad de control pueda estar colocada, por ejemplo, en el motor y soportar todas las vibraciones y todos los inerciales que se manejan en un motor. Estos amarillitos que están en el fondo, que ustedes pueden observar, voy a tomar una puntita para que vean mejor. Estos amarillitos que están acá son también condensadores. También son electrolíticos como estos condensadores que ustedes observan acá, pero son de un material diferente a estos condensadores que ustedes observan. Estos condensadores de color amarillo son condensadores denominados tipo tantalio o tantalo, que son condensadores que brindan unas características muy interesantes respecto a su resistencia interna y sobre todo a la capacitancia con respecto al tamaño. O sea que son condensadores que cumplen la misma función de los condensadores grandes. Obviamente tendrán un valor un poco inferior de capacitancia, pero son muy importantes porque son de montaje también superficial. Bueno, las líneas que ustedes ven acá en los capacitores grandes, estas líneas que ustedes observan acá negras, representan el negativo. O sea que tenemos tierra en todos estos puntos de color negro. Y el otro ladito del condensador, acá en lo redondito, este lado que está acá redondito, obviamente la tarjeta, representa la parte positiva. O sea que muy seguramente en esos capacitores vamos a encontrar un voltaje de entrada, podríamos llamarlo, de 12 voltios, el cual vamos a estudiar con un circuito original de este sistema. Estos capacitores que ustedes observan acá, que son los condensadores de tantalio, tienen una franja de color café. Esta franja de color café representa también el positivo, a diferencia de esta franja de color negro que representa el negativo. En este tipo de condensadores la franja café representa positivo y el otro lado representa negativo, lo cual quiere decir que este lado de acá que no tiene franja en los condensadores de tantalio debería tener continuidad con este lado negro de los condensadores electrolíticos convencionales, ambos de montaje superficial. Bueno, por otro lado tenemos unos amigos muy importantes que son las bobinas. Ahora vamos a ver un poco el trabajo de las bobinas. Acá tenemos los puntos de bobinas. Siempre en este tipo de fuentes, las cuales vamos a llamar fuentes de voltaje variable o fuentes con suministro, de diferentes voltajes, o fuentes conmutadas, que también podríamos llamar nosotros para este tipo de sistemas, tienen siempre el trabajo de bobinas o inductancias, que son estas inductancias que ustedes observan acá. Las inductancias se clasifican en una medida que se llama henrios, y estas inductancias permiten hacer unos trabajos de estabilidad al interior del circuito. Una de ellas genera principalmente un efecto que se llama efecto choque, y esta genera un efecto que se llama bootstrap. El bootstrap, después lo voy a explicar un poco, permite poder elevar el voltaje o switcharlo mejor, elevarlo y luego reducirlo, luego rebajarlo, para que la unidad de control pueda realizar un trabajo muy interesante, el cual vamos a tratar de explicar.
Este que tenemos nosotros por acá, o estos que tenemos por acá, chiquititos, al igual que estos condensadores que están por acá, que ustedes pueden observar, vamos a hacer una vista mejor, todos estos que están acá, son también capacitores, iguales a estos capacitores, pero de una característica diferente. Primero, tienen menor capacitancia, o menor capacidad en faradios, podríamos llamarlo. En este caso, los capacitores se denominan en faradios. Aquí vamos a hacer una vista mejor. Ahí está, mucho mejor. Y nosotros estos capacitores les vamos a encontrar el orden de los nanofaradios y picofaradios principalmente. Estos capacitores se denominan capacitores cerámicos, no tienen polaridad. Estos sí tenían polaridad, estos cerámicos chiquititos ya no tienen polaridad, al igual que estos que se encuentran acá. Y son utilizados en circuitos que manejan muy poca corriente, por lo tanto su necesidad de estabilizar no es tan alta. Usualmente se utiliza más para la parte de filtrados, pero en la fuente se utiliza para filtrado y estabilidad. Y esto que tenemos acá es un diodo rectificador, el cual cumple una función de, digamos, de no dejar pasar corrientes alternas al circuito. En los automóviles las corrientes alternas se pueden fugar del alternador en muy bajos valores, no máximo de 300 milésimas de voltio, pero bueno, es importante tener en cuenta todo este tema. Bueno, entonces como conclusión, este sector que estamos observando nosotros acá va a ser nuestro sector de la parte de fuente. Todo esto es la parte de fuente. Esta parte de fuente tiene como una gran finalidad, sería de acá le va a entrar voltajes que pueden llegar inclusive hasta 20, 18 voltios, pero de acá deben salir unos voltajes estables, independientemente de qué entra, de 5, 2,6 y 3,3 voltios, dependiendo de la clasificación del circuito que nosotros estemos utilizando. Para las prácticas que vamos a realizar el día de hoy, utilizaremos un multímetro, en este caso un equipo automotriz muy sencillo, muy parecido a lo que cualquier persona podría tener en un taller. Este es de marca Innova, automático automotriz, y todas las medidas que vamos a realizar, muy sencillas, las vamos a realizar en voltios en diferentes puntos de la unidad de control. Este multímetro lo hemos colocado a tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de la fuente de suministro que estamos utilizando a través del cable común, y todas las medidas las vamos a realizar con el cable rojo, que sería este cable rojo que se encuentra acá, que sería nuestro cable de medición. ¿Cuál es nuestra fuente? En este caso la batería sería una fuente. Por acá tenemos una fuente de voltaje controlado. Esta es una fuente de suministro especial para esto que estamos realizando, muy sencilla, no es la fuente de un laboratorio muy profesional, sino es una fuente únicamente para alimentar esta unidad de control. Fíjense que he seleccionado la fuente de 2 amperios máximo en un valor de 12 voltios, lo cual quiere decir que está suministrando 12 voltios a la tarjeta. El multímetro lo hemos colocado al cable negro de esta fuente, lo cual sería lo mismo en un auto que el negativo de la batería. Y el cable rojo que se encuentra por este lado sería el cable de suministro de 12 voltios a través de todo el cableado para la unidad de control. La unidad de control la hemos enlazado con la tarjeta electrónica a través de un circuito, que es el mismo circuito que se utiliza en el automóvil. Acá tenemos un conector del auto original. Vamos a tratar de mostrarlo para que ustedes lo vean. Acá está el conector, un conector original. Por acá ya está hecho el wiring diagram del auto. Entonces, bueno, acá tenemos todo ya perfectamente preparado, y tenemos un interruptor y un relevador como el sistema originalmente lo suministra. Entonces ya con esto nosotros tenemos la garantía de que lo que vamos a suministrar a la tarjeta electrónica es lo adecuado, y que el multímetro tiene la condición muy buena para poder medir el circuito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya tenemos los componentes por lo menos listados, ya tenemos un poco lo que serían los componentes. Recordamos: condensadores de estabilidad, podríamos llamarlo condensadores de entrada, condensadores de estabilidad de salida, podríamos llamarlos los condensadores para los circuitos de 5 voltios, bobinas, una bobina de choque y una bobina de bootstrap o switcheo, y regulador. Este sería nuestro regulador de voltaje en la tarjeta. Entonces todo esto que está acá vamos a verlo en un circuito electrónico para tratar de entenderlo, y una vez que tengamos claro el circuito electrónico podemos entender cómo es la conexión del regulador. Este sería nuestro regulador, el regulador hacia la tarjeta electrónica. ¿Cómo funcionaría el regulador? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo se hace su diagnóstico? Y cómo podríamos tratar de entenderlo en un circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver unas imágenes, las cuales también ustedes pueden ver luego en AutoAvance, porque vamos a colocar algunas de estas imágenes ya en un video para que quede ahí en el web. Y vamos a analizar en las imágenes que les voy a mostrar el manual electrónico del interior de esta tarjeta. Entonces vamos a analizar el circuito de la tarjeta para tratar de estudiar cómo funciona por dentro.
Acá tenemos, si pueden verlo por ahí, acá tenemos el regulador electrónico que estamos estudiando. Este es el circuito base del estudio. Esto es un encapsulado especial para él. Fíjense que este tipo de circuitos electrónicos tienen una base inferior que va soldada, ¿no? Va soldada al tape de la tarjeta, y esto permite tener tierra por abajo. Y de acá tendremos cada uno de los puntos de entrada y de salida. Todos estos puntos, obviamente, habrán algunos que están conectados, otros no están conectados en el circuito. Por lo tanto, vamos a estudiar cómo funciona todo este tema. Si nosotros observamos esta fotografía que tenemos acá de un libro, esta fotografía tiene un circuito equivalente muy parecido al circuito que nosotros tenemos colocados en el estudio de la tarjeta de control electrónico. Entonces, este circuito tiene el mismo regulador, un regulador muy parecido, tiene unas etapas que son las bobinas, tiene un circuito de estabilidad, un diodo un poco diferente. Acá el diodo está en una configuración diferente, y acá tenemos los condensadores de salida, el regulador, y unos pequeños capacitores cerámicos que están colocados por acá, que brindan estabilidad a algunas salidas, en este caso salidas principalmente de 5 voltios. Bueno, si nosotros observamos esto a detalle, acá tenemos nosotros nuestro regulador electrónico, tenemos una visión un poco más clara del tema, tenemos el diodo que habíamos hablado ahorita, algunos condensadores, fíjense que tenemos por acá lo que son los capacitores de salida, las bobinas. Este 470 es la estructura en microhenrios que vamos a tener nosotros para este tipo de bobinas, y los valores de los capacitores también están escritos en su superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de analizar un circuito electrónico. Obviamente, pues en esta charla vamos a tratar por lo menos de esbozar los periféricos de este circuito. Después, en los cursos que nosotros tenemos, inclusive algunos cursos online que tenemos ya para reparación de computadoras, se trabajan, digamos, a fondo todo lo que son los esquemas electrónicos internos de la tarjeta y algunas técnicas para poder diagnosticarlo. Bueno, cuando nosotros tenemos este circuito, por este lado, podemos observar por acá que nosotros tenemos el regulador, lo que sería todo esto grande que ustedes ven acá subrayado en negro, todo este cajón negro que ustedes observan, todo este cajón sería el regulador que estamos estudiando. Serían todas las paticas que observamos en las imágenes de arriba que están por acá. O sea, toda esta estructura que ustedes están observando por acá, toda esa estructura sería este conjunto de cajón negro que está colocado en la imagen de este manual que estamos utilizando para esta charla. Está colocado por acá. Muy bien. Y acá hay una referencia para estudio semejante al que estamos estudiando nosotros. Bueno, cuando tenemos este sistema de circuito, vamos a tratar de observar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en la entrada, por acá en la entrada, nosotros vamos a observar un elemento que se denomina diodo Zener, este primer elemento, unos capacitores y una bobina. Diodo Zener, capacitores y bobina. Si se dan cuenta, por acá viene la corriente directo de batería. Ella va a pasar a través de otros capacitores y va a llegar hasta la unidad en el regulador en un pin que se denomina IN, que sería entrada de corriente. Esto que está acá sería nuestra entrada de corriente al circuito electrónico del regulador. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos estudiar esta primera parte que se encuentra acá, podríamos ir hasta la tarjeta y ¿qué debemos encontrar? Un Zener, algunos capacitores importantes de entrada, por supuesto que son capacitores que van a manejar 12 voltios. En este caso tendríamos 1, 2 y 3. Tendríamos un Zener y tendríamos una bobina de 47 microhenrios, que sería lo que deberíamos encontrar en la tarjeta electrónica que vamos a estudiar. Todo esto va a llegar a 2 pines de la tarjeta. Entonces, esta primera parte que está colocada acá, vamos a estudiarla en la tarjeta electrónica. Entonces, vamos a ir hasta la imagen de la tarjeta electrónica para tratar de encontrar estos valores. Por acá, y creo que lo podemos analizar mejor. Fíjense que acá vamos a encontrar lo que sería el diodo Zener, que es este gran diodo que se encuentra acá. Este Zener va a transportar corriente y la corriente va a llegar hasta estos capacitores que ustedes pueden observar acá. Acá en este caso hay 4 capacitores, que ver el otro de qué es, pero estos 3 grandes son los de entrada. Y esto que está acá sería la bobina de entrada, que sería una bobina de 470 microhenrios sugerida en el manual del fabricante. Entonces, si nosotros realizamos mediciones sobre estos circuitos, voy a colocar el contacto en el sistema, voy a prender el tester
Y nosotros podemos medir, por ejemplo, un punto que sería el punto de entrada. Nosotros podemos medir, por ejemplo, el punto relacionado de entrada del diodo Zener, que sería este punto que se encuentra acá. Si nosotros medimos este punto, que sería el punto de entrada de este Zener, que sería el primer esquema que estamos observando ahí en la tarjeta, que sería el primero del manual que estamos leyendo, en esta parte de entrada, midiendo voltaje en corriente directa, estamos observando un valor de 11.65. Por lo tanto, esto que está acá, que sería el Zener, sería nuestra entrada de alimentación del circuito. Primer punto de entrada a la tarjeta. Luego tenemos los capacitores de entrada, que son todos estos capacitores grandes que ustedes observan acá. Quiere decir que todos estos capacitores deben tener un valor aproximadamente igual al del Zener que estamos trabajando. Como esto es negativo, nosotros no debemos medir en negativo porque negativo mediría milivoltios. Vamos a medir la parte positiva. La parte positiva la podemos encontrar acá, en este punto, por ejemplo, que sería el punto positivo de los capacitores, al igual que todos estos capacitores que ustedes observan acá. Midiendo uno de ellos, no vamos a medir todos, midamos uno de ellos, podemos observar que la medida en el punto positivo del capacitor es exactamente igual a la medida del Zener, en este caso 11.21, que sería la alimentación por parte de la fuente que estamos utilizando. Por lo tanto, hemos comprobado dos puntos de la tarjeta. En este caso hemos comprobado el punto de entrada del Zener y los capacitores de suministro. Ahora vamos a tratar de medir un poco lo que sucede en la bobina. Esta bobina que está acá tiene un efecto, un sistema de control que se denomina control del efecto choque. Este control del efecto choque busca reorganizar los electrones en el cableado, en los electrones en el ingreso, para que sean mejor trabajados por parte del regulador. Si nosotros medimos alguno de los lados de estas bobinas, por ejemplo por acá, así, podemos observar que en estas bobinas también tenemos o también contamos con un voltaje de suministro muy similar, ya con una pequeña caída a través de ella, muy similar al voltaje de entrada del circuito. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo acá lo que sería la alimentación del sistema, ¿ok? O sería en este caso la alimentación del circuito de control de la bobina de entrada. Acá nosotros vamos a observar que toda esta parte que hemos utilizado ahora para medir sería la parte de entrada o la parte de fuente. Circuito de entrada en la unidad de control electrónico de la tarjeta electrónica de este Ford. Ahora vamos a ir al esquema eléctrico para tratar de encontrar algunos otros puntos interesantes. Bueno, estamos ya con el esquema por acá. Fíjense que hasta ahora nosotros hemos medido todo lo que tiene que ver con entrada. Si nosotros pensamos en este circuito de entrada, pensamos en todo esto que ustedes están observando acá. Tuvimos un Zener, tuvimos unos capacitores y tuvimos una bobina, como ustedes observan en este caso. Bueno, luego existen algunas aplicaciones que utilizan unas resistencias y diodos para otras cosas. Vamos a concentrarnos ahora en lo básico, ¿no? Vamos a concentrarnos un poco en la parte de salida. ¿Cómo así salida? Quiere decir que este regulador tiene como función tomar estas entradas, tiene una parte electrónica de control interno por acá para hacer unos trabajos electrónicos, pero principalmente cuenta con unas salidas, que son las salidas que ustedes pueden observar a este costado. Dentro de las salidas hay una salida denominada Q, que sería Q es salida, Q standby, que sería un valor regulado de 2,5 voltios, el cual ahora no nos interesa. Nos concentramos mucho en la parte de 5 voltios. Fíjense que por acá nosotros tenemos una etapa que está compuesta también por un Zener, por un capacitor, pero principalmente por unos circuitos que son los circuitos de bobina de salida. A esta parte de bobina se le llama salida BUC, así como están viendo ustedes acá, y es controlada por una patita que se llama bootstrap. Este control es un control switchante que se podría medir con un osciloscopio de manera muy precisa. Nosotros vamos a pensar que si nosotros medimos ese punto con un osciloscopio, nosotros vamos a encontrar un valor muy cercano a este valor que están acá. Fíjense que acá tengo la imagen del pin switch y bootstrap, que sería este control electrónico que ustedes pueden observar con alto voltaje. Pero como nosotros vamos a hacer unas pruebas muy sencillas, nosotros vamos a utilizar un tester. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En la etapa de bootstrap vamos a encontrar dos líneas, una línea azul y una línea amarilla. La línea azul es una switchante o un valor switchable, el cual se puede medir con un tester, y el caso amarillo es un valor estable. Este valor estable va a ser un valor siempre mayor a 5. Generalmente este valor se encuentra entre 5.5 y 6.5.
¿Qué quiere decir? Que lo que está entrando por el lado de arriba, vamos a ir a la imagen de la portada del manual, lo que está entrando por acá arriba, que sería un valor de 12, acá 12, es convertido en este pin que se llama FBL-IN en un valor superior a 5. A partir de este pin superior a 5 es que se van a realizar las regulaciones de voltaje. ¿Qué tiene como interesante esto? Vamos a suponer que nosotros analizamos este punto de acá, que sería el buck output. ¿Qué cosa tiene interesante en este tipo de fuentes? Que ya no son fuentes lineales, ¿no? ¿Qué tiene interesante? La corriente que ya analizamos de entrada sería esta corriente que se encuentra acá, todo lo que está entrando, ¿cierto? Lo podemos analizar ahora en la parte de salida. ¿Qué punto interesante vamos a encontrar? Si, por ejemplo, en la entrada teníamos 12 voltios, en este punto amarillo vamos a tener 6 voltios. Si en la entrada teníamos 24 voltios, acá se switchea menos y en este punto amarillo tendremos 5.9 voltios o 6 voltios. Si en la entrada entran 7 voltios, acá se switchea más y tenemos en amarillo un valor de 6 voltios. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo de reguladores manejan menos temperatura que los reguladores anteriores, porque no tienen que disipar todo ese calor. Simplemente se está switchando lo necesario. Si el voltaje de entrada es muy alto, se switchea más. Si el voltaje de entrada es muy bajo, se switchea menos. De esta manera se tiene... si el voltaje de entrada es muy alto, se switchea menos. Si el voltaje de entrada es muy bajo, se switchea más. Pero los valores de control en output son siempre constantes. La gran ventaja que tiene esto es que al no ser lineal, se maneja menos temperatura en el circuito. Ahora, vamos a encontrar esto en la tarjeta electrónica. Si nosotros vamos a la tarjeta electrónica o a la computadora, podemos observar ese circuito de la bobina en esta parte que se encuentra acá. Sería esta bobina que se encuentra aquí. Ya la vamos a enfocar bien. Esperemos que me dé una mano. Aquí está. Bueno, ¿cuál sería esta bobina? Esta bobina sería la bobina del bootstrap. ¿Qué es interesante en esta bobina? Lo importantísimo de esta bobina es que si yo mido la bobina, por ejemplo, a un costado, acá, fíjense que tenemos un valor muy cercano a 5, un segundito, ahí estamos otra vez, a 5.9. Y si mido el otro lado de la bobina, por acá, tengo un valor muy cercano también a 5.9. Estos voltajes, uno switchable y uno estable. Estos voltajes serían las nuevas entradas hacia el circuito de la tarjeta electrónica. Fíjense una cuestión interesante, por ejemplo acá. Yo voy a colocar acá y voy a encontrar en la entrada un valor muy cercano a 5.9. Pero ¿qué hice yo ahora? Yo ahora lo que realicé fue simplemente tener acá en el regulador un voltaje de 7.5 voltios. Aún teniendo 7.5 voltios de entrada, este valor sigue siendo estable en un valor de 5.9. Si yo coloco 12 voltios de entrada, ahí tengo 12 voltios de entrada, y yo vuelvo a medir el punto de entrada, el punto de FBL, o el punto en este caso de bootstrap, que es un punto de la bobina, voy a encontrar también un valor cercano a 5.9. Entonces, con esto estamos confirmando nosotros que la parte de bootstrap está trabajando. Obviamente existen muchísimas pruebas que se trabajan en los cursos que tienen que ver con mediciones más precisas que se realizan con el osciloscopio. Por lo tanto, esta parte que estamos analizando nosotros de salida, muy importante, está encontrando en la parte de 5.9 voltios un valor bastante considerable como correcto. Ahora, este valor de 5.9 lo podemos observar acá en la pantalla. Lo podemos observar en la pantalla de color amarillo. Fíjense que tiene inclusive un zener de protección, debe estar en paralelo por algún lado. Y este valor de FBL sería nuestra entrada de voltaje para que el regulador lo maneje. Ya con esto, el regulador va a trabajar con un voltaje siempre preciso de entrada, el cual le va a servir para poder estabilizarlo en lo que sería ahora sí las salidas hacia los circuitos. Entonces, si nosotros analizamos estos circuitos y podemos ir a nuestro esquema interno del regulador, podemos apreciar que ya tenemos un valor que se llama FBL-IN, que sería el producto de la bobina y sus switcheos. Entran a la tarjeta y en la tarjeta ahora van a entrar a los reguladores lineales. Estos reguladores lineales es bien interesante
porque estos ya serían unos reguladores común y corriente, es decir, ya serían, aunque están al interior de la tarjeta, serían como lo que ustedes en electrónica manejan como 7805. ¿Qué quiere decir los reguladores lineales? Que yo le coloco 12, tengo tierra y saco 5. Por ejemplo, si tengo un valor de 10 voltios de entrada, tengo tierra y saco 5, tengo que disipar 5 voltios. O sea que hay que botar 5 voltios en calor. Esto genera en el regulador un calentamiento importante, porque si él maneja 1 amperio, por ejemplo, y tengo 5 voltios, estamos hablando de 5 watts. Quiere decir que él calentará como un bombillo de 5 watts. Y eso hace que el regulador internamente entre en error de control. Ahora, estos reguladores que tienen interesantes, que pase lo que pase en la entrada del alternador o la entrada de corriente de la tarjeta, puede ser 12 o 24 voltios, el valor de entrada de este grupo de reguladores que estamos observando siempre va a ser 5.9. Por lo tanto, si entran 5.9 y salen 5 voltios, a lo sumo tiene que disipar solamente 1 voltio. Por lo tanto, 1 voltio por 1 amperio ya es muchísimo menos watts que lo que serían 5 voltios, 5 veces menos. Eso hace que el regulador trabaje a una temperatura mucho menor que la temperatura de los reguladores convencionales. Eso es una gran ventaja en este tipo de reguladores. Ahora tenemos nosotros los reguladores lineales. Fíjense que en este tipo de reguladores tenemos un regulador de 5 voltios, un regulador que puede ser de 3.3 y 2.6 y un regulador de 5 voltios o de 3.3. Todos estos se seleccionan con unos circuitos en la tarjeta, los cuales se pueden colocar a tierra, colocar a positivo, para que el regulador se autoprograme e indique la salida de 5 voltios correspondiente. Vamos a concentrarnos en la salida principal. Si nosotros observamos la salida principal, que sería el regulador lineal número 1, tiene un regulador con un condensador de 5 voltios. Luego tenemos otro condensador importante que tendrá 3.3 o 2.6 y un tercer regulador que va a tener 5 o 3.3. Por lo tanto, tenemos inicialmente 3 reguladores importantes con 3 condensadores grandes, por así decirlo. Fíjense que estos condensadores que están sugiriendo son condensadores de 47 microfaradios, que son las medidas de cada uno de esos condensadores que se sugiere para el circuito. Y luego tenemos unas salidas que se denominan tracker, que serían como salidas alternas, o más que todo salidas complementarias sería la palabra adecuada. Y tenemos una salida, 2 salidas, 3 salidas, 4 salidas, 5 salidas y 6 salidas. Todas estas salidas complementarias ya se utilizan, a diferencia de las anteriores, se utilizan para sensores. Todos los sensores que manejan 5 voltios. Pero estas 3 salidas nunca van a salir de la computadora del motor. Siempre se van a quedar dentro de ella porque están diseñadas para alimentar memoria y microcontrolador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de revisar primero los circuitos de los reguladores lineales principales, que los vamos a denominar Q1, Q2, Q3, que serían los 3 reguladores importantes. ¿Cómo los voy a reconocer estas salidas? Yo tengo el pinout del circuito, pero ¿cómo lo podría hacer de una manera fácil? Porque yo podría ir a los capacitores de salida de 47 microfaradios, que son los amarillos que estudiamos, y podría chequear en ellos algunos de los voltajes que me está sugiriendo. Entonces, ¿qué debería encontrar en esos capacitores? Debería encontrar valores de 5 voltios, de 3.3 o de 2.6, dependiendo del arreglo electrónico que tenga esta tarjeta para funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar estos condensadores, estos capacitores, y vamos a medir en su lado positivo cuánto sería el valor de suministro de estos capacitores hacia lo que serían los circuitos internos de control de la tarjeta. Entonces, para esto nosotros vamos a ir hasta la tarjeta de vuelta, y acá podemos observar en la tarjeta electrónica que tenemos 2 capacitores. Estos capacitores, si los podemos apreciar, sería este capacitor y este capacitor. Si ustedes logran observarlo, tienen unos numeritos en la parte de arriba, los cuales indican una referencia. Bueno, es donde nos deja la cámara trabajar hoy. Ahí creo que se puede ver. Muy bien. Bueno, las referencias que tienen van a decir 476, que a la conversión de capacitores, que se llama la regla 103 de los capacitores, representa una capacitancia de 47 microfaradios, y tengo 2 de ellos. Ahora,
Si ustedes recuerdan en la explicación que realizamos, teníamos una parte positiva, que sería esta parte de acá, y una parte negativa, que sería la parte de acá. Seguramente, ¿qué encontrar en ellos? Puede encontrar el voltaje de estabilidad, de este que estamos hablando acá, que sería el voltaje de 5.9, y el voltaje de regulación, que sería el valor, en este caso, de 5 voltios, por ejemplo. Podría ser uno de los valores que estamos hablando. Bueno, voy a topar el primero de ellos, que es este, acá. A ver qué salida vamos a encontrar. Fíjense, por este lado tenemos una salida. Acá también podríamos encontrar los voltajes de suministro de 2.6 y de 3.3. Acá tengo una salida, como ustedes la pueden observar. Estoy midiendo en un punto de salida. Y aquí pueden apreciar que en este capacitor tenemos los valores exactos de 5 voltios, que serían las alimentaciones de Q1, que sería una de las salidas importantes. Si mido el capacitor del lado, que podría ser una de 2.6 o de 3.3, o el 5.9 también podría ser, mido acá, voy teniendo en este lugar un valor exacto de 2,6 voltios. Por lo tanto, estoy comprobando que estos dos capacitores serían los capacitores de salida para 2,6 voltios y para 5 voltios. Con esto estoy tratando de analizar un poco lo que serían las salidas del regulador con respecto al grupo en este caso, de alimentaciones que van para la parte de microcontrolador. Por lo tanto, estas dos etapas que están colocadas por acá, que serían estos dos capacitores que están observando acá, no tienen como función salir de la tarjeta. Es decir, nunca van a salir en este caso de la tarjeta, porque el esquema me está indicando que esos valores se quedan al interior de la computadora y se utilizan principalmente para cosas como son las alimentaciones de los microcontroladores y de las memorias. Por ejemplo, acá hay una memoria, y esta memoria utilizará una alimentación de este circuito, y ahora que demos una vuelta a la tarjeta se van a dar cuenta del controlador, que también utiliza una de estas alimentaciones. Bueno, con esto hemos comprobado dos de las alimentaciones importantes, que serían las salidas principales, que en este caso, por supuesto, pues no saldrán de la tarjeta, pero son importantes al diagnóstico del circuito. Bueno, volviendo a la imagen de la computadora en su interior, podemos por acá ver que ahora tenemos nosotros unas salidas que se llaman tracker, que están viendo acá. Estas salidas podríamos llamarlas como unas salidas suplementarias o complementarias. Si yo me doy cuenta de estos circuitos están diseñados para alimentar los sensores y los periféricos. Por lo tanto, este grupo de salidas sí son obligatoriamente todas de 5, no como en este caso que teníamos de 2.6 o 3.3, o en uno obligatorio 5 y otro que es de 5 o 3.3 que no la alcanzamos a ubicar, puede ser que la unidad no lo utilice. Bueno, si nosotros tenemos estas 5, 3, 4, 5 y 6, vamos a pensar que están todas acompañadas de condensadores pequeños. ¿Ok? Estos condensadores siempre van a ser condensadores cerámicos. ¿Por qué? Porque son condensadores de baja capacitancia. Si nosotros observamos la tarjeta, acá puedo ver una imagen de esta parte, puedo observar que ya yo encontré los condensadores hablados. Fíjense que estas pistas son pistas un poco más gruesas porque manejan algo de corriente, aunque es bajo, pero sigue siendo algo importante de corriente. Pero ya estas pistas que están observando acá manejan acá unas salidas que están pegadas de a 3, 1, 2 y 3, por ejemplo. Quiere decir que es posible que 3 de estas salidas estén unidas para un solo circuito que maneja los 3 condensadores que están viendo por este lado, y 3 de ellas están unidas para otro circuito que está manejando otros 5 voltios. Vamos a analizar esto en detalle. Si nosotros tenemos por acá las salidas de 5 voltios, fíjense que tengo yo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salidas. Por supuesto, estas salidas son salidas de muy baja corriente. ¿Qué está haciendo el fabricante en este caso? El fabricante está tomando estas salidas y las está uniendo. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de corriente que ellas mismas manejan. Entonces tiene 1, 2 y 3. 3 de esas salidas las une en una sola pista gruesa y la está llevando hasta un banco de 3 capacitores, uno para cada salida, pero todos están en paralelo, no importa. Y las otras 3 salidas, que es 1, 2 y 3, las está llevando por una pista también bastante grosa y la está llevando hasta 1, 2 y 3 capacitores. Por lo tanto, tanto estos capacitores como estos capacitores de acá deben tener un valor de 5 voltios cada uno de estos grupos de capacitores. Esto estaría demostrando que las salidas complementarias del regulador
están trabajando bien. Entonces vamos a ir a la tarjeta, ubicaremos estos circuitos a ver cuáles son. Si nosotros vamos a la tarjeta, en la tarjeta podemos evidenciar un esquema de una computadora muy parecido al computador que estamos analizando nosotros. Aquí vamos a tratar de enfocarlo bien. Ahí está mejor. Y si ustedes pueden observar, ustedes pueden ver que este circuito de los capacitores, voy a voltear un poco mejor acá todo, para que se vea más interesante el esquema. Acá tenemos los dos circuitos de capacitores, ahora sí los podemos ver mejor. Muy bien. Si yo mido estos capacitores, puedo medir, por ejemplo, un capacitor de ellos, acá, y un grupo de esos capacitores, el primero que está colocado acá, tiene un valor estable de 5 voltios. Por lo tanto, estamos confirmando que estos tres capacitores que están colocados en paralelo son los capacitores de las tres salidas que nosotros estamos comentando. Pero si vamos al otro grupo de capacitores, que sería este grupo de acá, podemos observar que este segundo grupo de los capacitores también tiene un voltaje de alimentación de 5. Por lo tanto, estamos confirmando que las salidas QT1, QT2, QT3, QT4, QT5 y QT6 están perfectamente alineadas con el conjunto de los capacitores. Esto quiere decir que nuestra unidad de control está registrando perfectamente las salidas de 5 voltios complementarias para los circuitos de sensorio periférico, que serían estas salidas que ustedes están observando a este costado. Entonces ya yo he confirmado en esta computadora un circuito fuente. ¿Por qué he confirmado un circuito fuente? He confirmado porque si yo logro ver acá la tarjeta electrónica, esta tarjeta electrónica le confirmé la entrada de voltaje a través de los circuitos correspondientes, perfectamente medidos, todos con su valor de 12. Le medí la parte de elevación de voltaje o bootstrap, que sería esta parte de acá, que es la parte de 5.9 voltios. Le medí las salidas principales del regulador, que serían las salidas de 5 y 2.6 voltios. Y le medí las salidas secundarias, que serían las salidas de 5 voltios, que estas sí van para la periferia. Es decir, que si estas salidas que se encuentran acá, alguien hace corto en alguno de los cables de los sensores que están ubicados por acá. Miren, acá están los cableados que van para sensores. Al hacer corto en sensores, se harían cortos sobre las salidas suplementarias o secundarias, pero no sobre las principales. Por eso cuando uno destapa una unidad de control es muy peligroso hacer manipulaciones sobre las salidas principales, porque están colocadas en paralelo directo a la parte de procesamiento de datos al interior de la tarjeta, que eso lo podemos observar en un ratito en la imagen de la pantalla de la computadora. Si nosotros vamos a la imagen de la pantalla de la computadora, acá podemos observar, por ejemplo, vamos a hacer un trabajito por acá observando, acá, podemos observar que ya hemos desglosado por lo menos el 70% de trabajo del circuito. En este circuito podemos observar ya que tenemos las entradas, que son todas estas partes que están colocadas por este lado. Observamos el circuito de bootstrap, que sería el circuito que eleva y luego reduce el voltaje. Y luego estamos observando las salidas principales, que serían los reguladores principales que van para microcontrolador y los reguladores secundarios que van para sensores. Entonces, en este esquema de trabajo nosotros podemos apreciar que hemos evaluado lo que sería un circuito en su funcionalidad. Este circuito completo sería la parte de regulación de voltaje. Por supuesto que en esta explicación o la charla que estamos brindando, no estamos trabajando, digamos, a fondo todas las mediciones que se podrían realizar, pero es un buen preámbulo para lo que serían los diagnósticos de los circuitos en la tarjeta electrónica. Acá podemos observar el FBL, que es el valor de 5.9, que entra a la tarjeta electrónica y alimenta los reguladores lineales que se encuentran por este lado y alimenta los circuitos alternos o secundarios que se encuentran por este lado. Cualquier evento que se encuentra acá va directamente a controlador y memoria, ¿no? Que ahora los voy a mostrar. Y cualquier evento que se encuentre por acá está relacionado directamente a través de los circuitos sensores o de sensado que se encuentran al exterior de la tarjeta. Vamos a estudiar un poco o vamos a ver un poco lo que sería el controlador de la tarjeta, o lo que se denomina como microcontrolador de la tarjeta. Vamos a tratar de estudiarlo
Y ahora hablamos un poquito del pinout que estamos observando acá. Entonces, si nosotros vamos a la parte trasera de la tarjeta, acá le hemos hecho una sección a esta unidad de control. Hay una sección importante acá en la computadora. Y en esta computadora nosotros observamos que tenemos un microcontrolador por un costado, que sería este microcontrolador que está acá. Tenemos otro microcontrolador acompañado por él, que sería este microcontrolador que se encuentra acá. Tenemos algunos circuitos, todos estos son circuitos de control, normalmente son con puertas, AND, NAND, NOR, negativas. Y esto que está acá se denominan los cristales, vamos a hacerlo mejor, cristales o relojes, que sería este de acá. Creo que se puede ver mejor, vamos a observarlo en más detalle. Este que está acá. Teenagers are building businesses with AI, while the only AI you know is ChatGPT. Let's be real. Most people over... Por ejemplo, es otro regulador. Este que está acá, perdón, otro cristal. Este es otro cristal. Y estos cristales están diseñados para que estos microcontroladores puedan ejercer su trabajo. ¿Por qué existen varios microcontroladores? Bueno, porque estas tarjetas están diseñadas para manejar, por ejemplo, la red CAN, los sistemas de control de tracción, los sistemas de ABS o sistemas de frenado electrónico, las transmisiones automáticas, motor, y todo está colocado en el mismo ensamble de la tarjeta. Por lo tanto, utilizan más de un controlador. Algunos de estos microcontroladores contienen en su interior las memorias. Por lo tanto, a ellos, en algunos puntos, le van a llegar alimentaciones de 5 voltios, las mismas alimentaciones que salen del circuito de la fuente. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para poder garantizar el trabajo de estos amigos que se encuentran acá, nosotros deberíamos previamente garantizar el trabajo de la regulación de voltaje que se encuentra por este lado. Entonces, con esto hemos concluido nosotros lo que sería el diagnóstico en una fuente, en un circuito fuente. Para terminar, podemos analizar un poco el esquema que sale acá en la pantalla. En este esquema ustedes tienen el pinout de este circuito electrónico equivalente que hemos estudiado, y cada uno de estos puntos que ustedes observan acá, o cada uno de estos puntos que ustedes pueden ver acá, tienen una explicación, ¿no? Esta explicación que ustedes observan, por supuesto, está sustentada por cada uno de los puntos de diagnóstico que nosotros hemos desarrollado para este entrenamiento, y cada uno de estos diagnósticos se pueden afianzar de manera más profunda a través de los entrenamientos que nosotros brindamos, ya sean en los cursos online o en los cursos presenciales. Entonces, muchos de estos materiales que ustedes van a encontrar en internet inclusive son hechos por nosotros, porque estamos investigando permanentemente. Ya hay algunas personas pues que los tienen porque lo han descargado de nuestra página y demás, pero hacemos mucha investigación sobre los circuitos electrónicos a profundidad, en este caso circuitos electrónicos avanzados para las tarjetas electrónicas. Entonces, la invitación para ustedes sería que estén atentos